Bienvenidos a Homenajes. Hoy nuestro programa cambia de escenario. Hemos venido a Cali para conversar con Luis Alfredo Sánchez. Luis Alfredo es uno de esos audaces que entre los años 60 y 90 del siglo pasado realizaron películas que merecieron que las palabras cine colombiano se pronunciaran en varios idiomas en todo el mundo del cine. Luis Alfredo nos ha invitado además a que usemos como escenario el único museo, primero y único museo del cine y la fotografía que existe en Colombia. Está ubicado aquí en Cali y se llama Caliwood, en memoria del grupo de cineastas que realizó películas importantes también, sobre todo durante esa misma época, y que hoy se prolongan algunos directores jóvenes. Bienvenido, Luis Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias. Hijo de madre palmireña y padre bogotano, Luis Alfredo Sánchez Crespo nació en Palmira el 13 de enero de 1941. Su infancia transcurrió en aquella, a la vez, tranquila y activa villa señorial vallecaucana. A los 10 años viajó a Bogotá, ciudad donde terminó sus estudios y donde, desde muy joven, se vinculó al periodismo radial y escrito. Inscrito en un sindicato de periodistas de izquierda, fue invitado a un congreso mundial de jóvenes en Argelia y visitó Moscú, donde logró obtener una beca para cumplir su sueño dorado, estudiar cine. Lo hizo durante 5 años en el Instituto de Cinematografía de Moscú en plena Unión Soviética. Su trabajo de grado fue un documental sobre Leningrado, antigua capital del imperio. De vuelta a Colombia en 1970, realizó un conjunto de documentales, cortometrajes, mediometrajes y un largo que marcaron su imagen como director prolífico y prolijo. También ejerció la cátedra en las universidades de América y Tadeo Lozano. Invitado a Caracas, filmó en Venezuela documentales de índole cultural. Tras el asalto sorpresivo de un infarto, dirigió La Virgen y el fotógrafo, largo sobre un guión propio. Realizado durante la convalecencia, el resultado no lo satisfizo. Retornó a documentales y mediometrajes. Su última obra, en 2011, fue Mi Palenque, sobre la pintora bogotana Ana Mercedes Hoyos. Como estudiante, como cineasta, como periodista, como consejero de la Embajada de Colombia en Moscú durante 5 años, Luis Alfredo conoció la Rusia profunda, buena parte de la Unión Soviética y Europa Occidental. Frecuentó a destacadas personalidades del mundo del cine y la cultura. En 1964, recién llegado a Moscú, una muchacha rubia, alta y fuerte, que trabajaba en el Hotel Minsk, donde Luis Alfredo se alojaba, se convirtió en una obsesión. Obsesión que duró 50 años, hasta la muerte de Natacha Yartovsky en marzo de 2015 en Cali. Se casaron en 1965, vinieron a Colombia en 1970. Cineasta, catedrática, conferencista, Natacha amó profundamente al país sin olvidar su patria. De la unión nació Karina, única hija, que hoy vive en Barcelona junto con su esposo, abogado de una importante compañía japonesa de seguros. Una nieta, Emilia, ilumina la vida de Luis Alfredo en sus frecuentes visitas al país. Hoy Luis Alfredo vive en su apartamento de Bellavista, en Cali,
acompañado por el recuerdo imborrable de Natacha. Luis Alfredo Sánchez, cineasta premiado en numerosos festivales de cine de Europa y América Latina, condecorado por el Congreso Colombiano por su aporte al cine nacional, periodista incesante, sensibilidad abierta, carácter franco, lealtad sin fisuras a sus ideales y a sus sueños. Yo he oído decir a algunas personas que este canal no lo ve nadie. Entonces yo creo que podemos aprovechar ese anonimato para conversar un poco entre nosotros, por ejemplo, de nuestra amistad. ¿Cuánto hace que somos amigos? Creo que desde el año 1962. ¿Recuerdas cómo empezó esa amistad? No recuerdo exactamente quién nos... tu hermano Germán, claro, con quien estuve yo en el Perú trabajando para el poeta Manuel Escorcia, que nos invitó a los dos al Perú, y ahí nos conocimos. Y cuando yo volví a Bogotá, pues busqué a Germán, y Germán me presentó a todo el clan de los Pinzón, entre ellos a ti, y gracias a ustedes entré al periodismo. ¿Cómo fue tu experiencia o cómo sigue siendo? Porque cuando uno es periodista no deja de serlo nunca, ¿verdad? ¿Cómo fue el inicio y cómo progresaste en la profesión? Pues fue realmente maravilloso. Yo descubrí que tenía una buena voz entonces para hablar en la radio y tenía alguna experiencia narrativa que la apliqué, y gracias a las correcciones que me hacían ustedes cuando yo era un vil principiante, entonces ahí comencé y seguí en la carrera. Después cubría para la agencia France Press noticias y para la emisora HJCK. Me invitó el Colegio Nacional de Periodistas a un congreso de periodistas jóvenes que había en Argelia, y allá viajé y celebré el 1 de mayo en Argelia. Yo conocí a Ben Bella, le di la mano a Ben Bella, y de Argelia los rusos nos invitaron junto con Marco Tulio Rodríguez, que entonces era el secretario general de la Organización Internacional de Periodistas, a Moscú. En Moscú manifesté mi interés en estudiar cine, y después fui a Alemania, también manifesté el mismo interés, pero las condiciones que daban los rusos eran mucho más favorables. Entonces me quedé en Moscú y allá hice parte de mi vida. Estuve estudiando cine 5 años, me quedé un año más haciendo prácticas. Conocí a mi esposa Natacha, allá nació mi única hija Karina, y fue una experiencia maravillosa en Moscú. Claro. ¿Dónde estudiaste cine y qué especialidad? En el Instituto de Cine, Instituto de Cinematografía de Moscú. Estudié dirección de cine, que era un plan completo. Hice prácticas con Sergei Yutkevich, un famoso director de cine, muy amigo de Pablo Picasso, ganador en Cannes con su película Otelo de la Palma de Oro, y él fue mi maestro en las prácticas. Después de que terminé mis estudios, regresé a Colombia con mi esposa, pero durante el tiempo que estuve en Moscú no olvidé el periodismo, lo practiqué. Yo tenía un programa en radio en Moscú que se llamaba Crónicas desde Moscú, cada 8 días. Aparte de eso, hacía trabajos para la agencia de noticias Novosti y traducciones, y luego me salió un trabajo muy interesante, muy bien pago por demás, en Rusia, hacer overvoice para los documentales rusos.
Overvoice, como tú sabes, es una voz de un locutor por encima de los diálogos originales de la película, que va explicando en español lo que sucede en ruso. Entonces, lo que sucede en las imágenes. Ese trabajo me dio mucha práctica a mí y me permitió viajar por toda Europa, porque no tenía más recursos que el estipendio que me daba el instituto y lo que ganaba en la radio. Pero el trabajo de Overvoice me pagaban bien y conocí toda Europa con mi esposa, con ese dinero. Qué bien, qué bueno. Yo recuerdo que cuando regresaste de estudiar, viniste con dos documentales que recuerdo todavía muy bien. Uno recuerdo muy bien sobre Moscú. Hice un documental sobre Moscú que se llamaba Moscú creo, a primera vista. Y también un documental sobre Leningrado, que fue mi tesis de grado. Descubrí una serie de contactos que hubo entre Colombia y Petersburgo. Leningrado pues se llamaba, a raíz de la revolución bolchevique, en memoria de Lenin. Ahora, después de que se acabó el comunismo en Rusia, de nuevo se llama Petersburgo, que es el nombre tradicional, una capital del Imperio Ruso, fundada hace 320 años. Y descubrí que, por ejemplo, varios diarios de Petersburgo hablaban de Bolívar. Descubrí que un poema de un poeta colombiano que no me gusta mucho, ni política ni poéticamente, Julio Arboleda, fue traducido al ruso, no entiendo por qué, ni para qué, ni quién lo hizo. Descubrí que Vargas Vila fue invitado a Leningrado por Máximo Gorki en 1925. Y que existían o existen en el Museo Etnográfico de Petersburgo 3 lajas de San Agustín, 3 esculturas pétreas de San Agustín que fueron llevadas a Rusia desde Alemania en un intercambio de museos. Los museos a veces intercambian pues piezas, cuando tienen de sobra una las intercambian con otros museos. Esas piezas las llevó Preuss, un etnógrafo alemán que a lomo de mula sacó más de 10 esculturas gigantescas de San Agustín, claro, hasta el río Magdalena, y de ahí en Champán hasta Barranquilla las embarcó a Europa. Fantástica aventura, sí, aunque perdimos algunas piezas preciosas. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de la Unión Soviética, de Moscú? ¿Cómo te marcó ese tiempo? Bueno, mi recuerdo de Rusia es un recuerdo amable. Como estudiante yo vivía muy bien, disfrutaba de muchas garantías, muchas invitaciones de carácter cultural. La vida cultural en Moscú era maravillosa. Por supuesto había censura, y censura cultural. En la época en que yo viví, escritores como Kafka estaban prohibidos, que era un absurdo. Sí, totalmente. Bueno. Se sentían aludidos. Entonces, pero había maravillosos conciertos, ballets, los museos rusos son maravillosos, se veía el teatro es sensacional. Yo disfruté esa estadía en Moscú. Yo no sentí, digamos, la opresión política que sentían los rusos. Además, yo tenía la posibilidad de viajar al extranjero. En el año 68, el presidente Carlos Lleras Restrepo restauró las relaciones diplomáticas con Rusia, que habían sido rotas a raíz del asesinato de Gaitán en 1948, y que el macartismo de la época le endosó a los rusos ese crimen. Entonces, esas relaciones se han roto y Carlos Lleras decidió restaurarlas, nombró embajador a Pedro Gómez Valderrama,
un hombre exquisito, escritor, maravilloso. Alguien le dio mi teléfono a él aquí y cuando llegó a Moscú me llamó y nos hicimos grandes amigos. La embajada no tenía edificio propio, al comienzo despachaban en un hotel, el Hotel Sovietskaya. Yo le ayudé mucho a él y a sus hijos y mantuve muy buenas relaciones con Pedro Gómez Valderrama. Él estuvo 2 años, creo. Después ya se sucedieron diferentes embajadores y la vida da muchas vueltas. En el año 2000 fui nombrado ministro consejero de la Embajada de Colombia en Moscú y viajé como diplomático a esa embajada que ayudé yo a refundar y a amoblar, porque yo le ayudaba al embajador a encontrar muebles y todas esas cosas, porque pues no hablaba ruso. Y tú sí, eras el único que hablaba ruso. Entonces, esa fue una experiencia interesante. Tuviste entonces por lo menos una doble experiencia en la Unión Soviética, primero como estudiante, después y periodista, desde luego, y después como diplomático. ¿Qué te suscita el recuerdo de la Unión Soviética? Pues el recuerdo de la Unión Soviética para mí es parte fundamental de mi vida, no solamente porque me formé allá, sino porque me permitió conocer Europa occidental. Yo tenía sede en Moscú. Yo nunca en el año 64 había comido una pizza. No sabía que eso existía. Tú tampoco, ¿no? No, desde luego. En Colombia no sabíamos muy bien qué era eso. Y yo tuve la oportunidad de viajar a Italia en el año 65 y comer pizza. Para mí fue un descubrimiento, que sigo todavía fanático de la pizza. Y de la Unión Soviética como tal. De la Unión Soviética vital y general. Me permitió a mí viajar. Yo estuve en una república de la cual tengo gratísimos recuerdos, una república soviética en el Cáucaso que se llama Georgia, que es un mundo totalmente diferente al de los rusos. Los georgianos, su comida preferida es el frijol. Ah, cara, como los no se come en Rusia. Según cuentan los historiadores del vino, los enólogos más importantes, los primeros vinos de la humanidad se hicieron en Georgia. Ah, cara. Es un pueblo muy especial, que habla un idioma muy diferente, no tiene nada que ver culturalmente con Rusia. Esa fue una conquista rusa del siglo XIX, Georgia, y ha mantenido su independencia cultural, étnica, lingüística y religiosa. Ellos no son ortodoxos, tampoco son católicos, tienen un cristianismo propio que heredaron de Bizancio. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa ir a Georgia, y el mayor amigo con el cual todavía me comunico por Skype, Tingui Simionov, fue un cineasta que hizo una maravillosa serie que tiene múltiples premios internacionales sobre la Segunda Guerra Mundial, es georgiano. Entonces guardo ese recuerdo también de un viaje que hice a Estonia, a Tallinn, una ciudad medieval maravillosa, llena de castillos, que es, en esa época en que yo fui, pues allí odiaban a los rusos, porque habían sido ocupados por ellos en el año 39, cuando se repartieron Polonia y los países bálticos, Stalin y Hitler, el famoso pacto Molotov-Ribbentrop. Entonces, y ahora ya son independientes de nuevo después de que se acabó la Unión Soviética. Ese fue un viaje muy interesante, con unas mujeres bellísimas, salvo, quiero decir que las rusas son muy lindas. ¿Cómo no? Unas mujeres muy lindas. Me consta. Uno va a Moscú en verano y se enloquece. Aparte de eso, pues
vi mucho cine ruso, que es un cine con una dimensión de tiempo y espacio muy especial, muy diferente al cine occidental, porque la dimensión que tiene el ruso del espacio es infinita. En Rusia todo es grande, como el país. Las salas de cine, los salones, el metro, los bulevares, todo es grande, porque es un país gigantesco que va desde el mar Báltico al mar del Japón. Entonces, y desde el océano Báltico hasta el océano al Mar Negro. Del Mar Negro, y de Europa hasta Asia. De Europa hasta Asia. Entonces, para los rusos todo es grande. Menos los apartamentos que son pequeños, porque el Estado les daba en esa época apartamentos muy pequeños. Se los daba, se los regalaba en la época comunista. Entonces, de todas maneras, pues fue una experiencia maravillosa. Los rusos, cuando uno logra penetrar en la vida de ellos, son muy calurosos, son muy afectivos. En Rusia no lo reciben a uno en la sala de la casa, cuando llega un huésped. Las reuniones las hacen a la mesa, en el comedor. La gente se sienta a comer y a beber. A beber y a comer. El ruso no bebe sin comer, ni come sin beber. Y bebe mucho y come mucho. Sí. Entonces, cuando uno llega a Rusia, a una casa que lo invitan, ya la mesa está servida con diferentes viandas, particularmente pescados del norte y pescados de los ríos de Siberia, deliciosos. Son pescados grasosos, muy ricos, que no tienen espina, porque necesitan grasa para protegerse del hielo en los ríos y en el mar. Son deliciosos esos pescados. Entonces la comida rusa en ese aspecto es muy rica, tal vez grasosa, engorda mucho, pero no utilizan en la comida picantes, pero los georgianos sí. La comida georgiana es muy especial y muy linda, es muy rica. Pero el ruso en su comida sirve caviar, sirve pescados diferentes, sirve huevos duros, sirve pepinos, son deliciosos, y el tomate traído del Cáucaso tiene un sabor muy rico. Entonces, recuerdo una sopa que se llama borsch. Borsch, es una sopa de remolacha. Una sopa muy poderosa. Mi esposa hacía borsch. Hablando de Natasha, cuéntame un poquito cómo fue esa relación, cómo la conociste, cómo empezó esa historia que duró medio siglo prácticamente. Por ahí hay un escrito que tal vez leíste tú cuando ella murió. Ella murió el 17 de marzo de este año. Yo la conocí en el hotel donde yo estaba alojado. Ella manejaba... ¿Como estudiante o en qué momento? No, yo la conocí siendo estudiante. Ella asistía déjame te cuento la historia. Ella trabajaba en el cambio de divisas, rublos a dólares. Allá el Estado era el único que tenía esa potestad. Y yo me gustaba mucho y yo quería hablar con ella, pero era muy seria, no me hablaba, nunca me dio el teléfono, no me pude acercar al lugar donde ella estaba. Hice como 3 intentos y un día casualmente iba yo por la plaza de Mayakovsky, ¿sabes? El gran poeta ruso y soviético que se pegó un tiro desilusionado con las barbaridades de Stalin. Sí, desde luego. Ahí en esa plaza yo iba caminando y la vi que iba hacia el metro. Entonces la alcancé y la saludé y ya hubo otro tipo de relación. Finalmente me dio su teléfono. ¿Tú ya hablabas ruso en ese momento? Hablábamos en inglés, ¿no? En inglés. 4 meses de yo estar en Rusia. Qué casualidad. Yo estaba en el hotel, no había ido al instituto todavía. Ajá. Entonces,
me dio su teléfono y eso fue amor a primera vista. Ella casualmente me contó, asistía a cursos de cine en la noche, mira tú, en otro instituto, no el mío. Qué curioso. Entonces encontramos ese punto en común y nació el amor, y bueno, finalmente nos casamos, nació nuestra hija y fue, digamos, la mujer ancla de mi vida, fue mi polo a tierra, compañera de trabajo, compañera de viajes, de hacer películas. Ya era la productora, fue la productora de muchas de mis películas, era editora también, era una mujer muy interesante. Estuve dando clases en la Universidad Nacional y en la Universidad de Lozano. Allá conoció a Conchita Guerra, que era su alumna. Nuestra investigadora, bueno, la investigadora de homenajes. Lo mismo conoció también a ¿quién más? A Rita Escobar, que está viendo ahora aquí en Cali. En fin, entonces, una mujer muy interesante, muy fuerte de carácter, fuerte físicamente y fuerte de personalidad. Sí, la recuerdo claramente. Ella marcó mi vida. Desde luego, y su ausencia marcará tu vida también. Para bien. ¿Cómo? Su ausencia marcará tu vida también. La ha marcado. Un amor imperioso forzó a Natacha a abandonar su familia y su país para venir a vivir a Colombia en 1970. Por 45 años, cultivó ese amor en inviernos y veranos y, sin dejar de ser rusa, fue colombiana y amó esa doble patria que adoptó sin esfuerzo. El Volga es el río más largo y caudaloso de Europa. A bordo de un buque nació en ese río Natacha Yartovsky, pero no en la paz de sus meandros, sino en el infierno de la Segunda Guerra, que costó la vida de 25 millones de sus compatriotas. Natacha fue productora, script y editora de las películas de Luis Alfredo, pero realizó también un cine propio, en documentales en que interrogó y criticó la realidad y en ficciones de exquisita sensibilidad que pusieron en duda los prejuicios de una sociedad machista y timorata. Del mar, de otros mares muy lejanos, vinieron los blancos y con ellos la cruz y la espada. 5 siglos después, los Wayuu guardan libres su tierra y su espíritu. Pueblo nómada, jamás fue conquistado. Hoy, como en el pasado, los Wayuu tienen su propia visión del mundo. Hablan su lengua, guardan celosamente sus hábitos y tradiciones, hacen la guerra a su manera, conservan su música, su vestimenta.
dio la palma y justo no terminaba. Luego del té me sentí indispuesta y me acosté en el sofá. Él se acercó a mí y de nuevo empezó a decirme cosas lindas. Enloquecí. No entiendo cómo pudo ocurrir esto. No entiendo. Antes de morir, Natasha pidió a Luis Alfredo que sembrara sus cenizas en la tierra que alimenta el pequeño jardín que ella creó y cultivó en el balcón del apartamento en Bellavista, en Cali. Libre de toda superstición, las cenizas no asumen para él referencias a un más allá imposible, pero en lo poético que lo habita, el color y el aroma de las plantas atenúan la pena de una ausencia invencible y evocan un calor, unos pasos, un pacto que hicieron de la vida un viaje en el que la dicha alumbró frecuentes primaveras. ¿Qué año regresaste a Colombia, Luis Alfredo? Regresé a Colombia en 1970. Un regreso muy complicado porque llegar uno con una niña y una rusa y además que hacía cine. Era un lío para conseguir trabajo porque lo acusaban a uno de comunista. Naturalmente. Mira, yo me gané una licitación para hacer una película para la Corporación Nacional de Turismo, ya pasan muchos años y digo los nombres, y un hermano del presidente Barco, que después fue presidente, Alberto Barco, el que era de la junta directiva de la Corporación de Turismo, dijo: ese tipo no se le podemos dar esa película porque eso es un comunista, un tipo que estudió en Rusia. ¿Quién sabe qué visión va a dar de Colombia? ¿Quién sabe qué película va a hacer? Y me quitaron la película. Qué prejuicios tan elementales, además, ¿no? Sí. Dignos de una ignorancia suprema. Entonces fue muy difícil abrirse paso. Y venir para ella también, porque cambiar de Rusia a Colombia era un cambio salir gigantesco. de la época soviética, plena época del comunismo, era muy difícil. A toda rusa que salía de su país la miraban como una traidora a su patria. En la embajada no las aceptaban. Eso era muy difícil. A Natasha la aceptaron en la embajada rusa después de que se volvió importante aquí y de que yo me volví relativamente importante. Y luego después, obvio, cuando me nombraron diplomático. Entonces ahí sí nos hicieron una recepción, etcétera, etcétera. Bueno,
pero en esa época era muy difícil. Y el primer trabajo que yo conseguí, bueno, yo llegué con 2 películas hechas en Moscú, ya hablé de ellas 2, de una de ellas, las exhibí en Cine Colombia en sobreprecio, y me dio alguna platica, y me hizo conocer. Inés de Montaña, una cronista social del Espectador, muy prestigiosa y muy querida. Cuando Viana estaba hecha, dijo, no, esta mujer hay que hacerle una entrevista. Estaba con un abrigo largo, se llamaba maxifalda, y gran despliegue en toda su página social. Entonces ya comenzamos a entrar, hice un primer trabajo para el ISCREDIAL, que era el Instituto de Crédito Territorial de Vivienda, y se llamaba Blanco y Negro, y este trabajo me lo pagaron, y después conocí a Jairo Mejía, que tenía un laboratorio en Bogotá. Jairo Mejía era hijo, o es hijo de don Santiago Mejía, que en ese entonces era uno de los dueños de Cine Colombia. Claro, y uno de los fundadores del cine en el país. Exactamente. Entonces él me dio la posibilidad de hacer documentales que después, tú sabes, se hicieron muy conocidos y ganaron premios. El oro es triste, sobre los negros de Barbacoa, de cómo han saqueado Barbacoa y la han robado durante 500 años. El cuento que enriqueció ahorita sobre la niña de Piendamó, que se le apareció la Virgen. Se le apareció la Virgen y se volvió millonaria. Yo estuve el año pasado, fui a visitar allá, la reconocí de nuevo, hablé con ella, está riquísima. Claro. Y la gente sigue yendo allá. Claro. En los minutos que yo estoy allá, se ganó como 280.000 pesos. Se hizo el milagro. Se hizo el milagro. No como se pensaba. Bueno, entonces, ¿qué otras películas recuerdas? Bueno, y tenía el noticiero ese que hacía notas publicitarias y combinábamos con notas sociales. Me recuerdo de la muerte de un obispo en Buenaventura, no me acuerdo el apellido, que fue muy sonado esa muerte, creo que se mató en un accidente de aviación. Entonces hicimos una crónica muy linda sobre eso. Yo hacía crónicas dentro del noticiero para matizar la cosa. Obviamente el 99% de lo que producía ese noticiero se lo llevaba Jairo Mejía y Bolivariana Ruiz. Naturalmente. Como es obvio. Y tú, como todos los cineastas, luchando para sobrevivir. Exactamente. Bueno, yo después, lo que realmente me permitió ya una mayor amplitud económica en mi vida fue cuando me puse a hacer comerciales de televisión. Entonces hice comerciales para todas las agencias, para Leo Burnett, para Atlas, hasta que un día dije, no más, porque es que hacer un comercial uno está sujeto a lo que diga el creativo, el director de arte de la agencia, los dueños del producto, etcétera, etcétera. Entonces, uno no es el dueño del comercial. Claro. A uno le dicen qué es lo que hay que hacer. Sí, entonces, no es precisamente, digamos, no puede desarrollarse uno creativamente. No, además, pues, además está al servicio de intereses comerciales. Intereses comerciales, le dicen a uno, digan el comercial que el Alka-Seltzer es más bueno para los niños que la leche. Pues hay que decir eso, porque para eso te pagan. Esos son los comerciales de televisión. Pero te lograste liberar de eso. Pero me liberé de eso un día y hice después muchos cortos, Leopoldo. Hice un corto que se llamó Arte y Política, que ganó en Carlo Bari, por cierto, el primer premio. Es una historia del país a través del arte y política. Hice otro sobre el arte religioso. Hice un corto de crítica con Daniel Samper, decía los textos, lo hicimos con Daniel Samper, La Patria Boba, una crítica de los reinados de belleza. Sí, la recuerdo muy bien. Bueno,
que en esa época había un programa de televisión de un español, no me acuerdo cómo se llamaba, El Juicio. Sí. Y entonces nos invitaron a Samper y a mí y a otra gente al programa, y a la salida del programa los primos hermanos de la reina que habíamos criticado, nos dieron una mano, nos pegaron, nos dieron una mano tenaz, nos pusieron así, a Daniel y a mí. La violencia en nuestro país. Entonces, bueno, después hice muchos cortos, ya ni me recuerdo cuántos, pero muchos. Después, en el año 78, me hicieron una invitación a raíz de ese corto de arte y política a Caracas. Invitó el Museo de Bellas Artes de Caracas, que celebraba sus 40 años. Entonces era la época de la Venezuela Saudita. Me llevaron a Caracas, me alojaron en el Hotel Anauco Hilton con todos los gastos pagos. Estuve allá como 6 meses, hice ese documental y hice otro documental sobre un pintor venezolano que se llama Lirio Rodríguez, y me pagaron muy bien. En Venezuela en esa época lo que uno cobraba se lo pagaban. Yo me acuerdo mucho que fui a una cita con el ministro de Información y Turismo y con un productor que era un judío, Goldstein, del laboratorio de la productora que iba a hacer este documental que yo supuestamente iba a dirigir, pero la productora era venezolana, eso exigían. Entonces me preguntó el ministro, ¿cuánto cobra usted por ese documental? Mira, la primera cifra que se me ocurrió, Leo, tanto, ya no me acuerdo cuánto. Ah, bueno, perfecto. Sí, no se discutía. Si hubiera cobrado el triple, no hubiera pasado nada. Y el judío cuando salió me regañó y me dijo, ¿usted por qué cobró tan barato? Siendo un judío, no parece muy propio. Entonces, era la Venezuela Saudita, no sé si la conociste. No, yo conocí la Venezuela chavista, la roja rojista, la roja rojita. Bueno, en esa Venezuela Saudita viví un año, me pagaron muy bien y volví a Colombia por razones personales. No es el caso de decir ahora, volví a Colombia y ya me quedé aquí. Eso en el año 78. Después hice una película, me dio un infarto y después del infarto me puse a hacer esa película. Eso fue un desastre, esa película, pero ahí anda, se llama La Virgen del Fotógrafo. La Virgen y el Fotógrafo, claro que sí. ¿Por qué la consideras un desastre? Porque a mí no me gustó esa película después de que la terminé. No me gustó, porque yo no andaba bien de salud. Yo me hice la película a los 2 meses del infarto. Entonces, contra el querer de Natacha, que me dijo, no haga eso, ahora espérese. Pero la productora me dijo que ya había recibido la plata de Focini, quería hacer la película, entonces la hicimos. Ahí anda, se ha visto. En esa época la vieron 700.000 espectadores. Un éxito extraordinario. En esa época mucha gente. Mucha gente. Entonces, con Amparo Grisales y Frank Linero y Santiago García. Bueno. Y después de eso hice, ya no me acuerdo más qué hice. Bueno, monté una oficina con mi esposa, con Natacha, para producir videos y documentales. Después vino e hice un mediometraje que se llamó El Potro Chusmero, que iban a ser 3. Para componer un largometraje. Pero sucedió una cosa que voy a contar aquí. Estábamos María Emma Mejía, García Márquez y alguien, Diego Galán, el director del Festival de Cine de San Sebastián, y otra persona, viendo mi película en La Habana. Y Gabo dijo, sin mala intención, esto no le va a gustar a los godos. Y como el presidente era Belisario,
y la ministra era Noemí Sanín. Sanín. La película iba a pasar RTI. Y entonces, cuando yo llegué me dijeron que la película no había pasado. Yo llamé a Lucy Nieto de Samper, que era la jefe de Relaciones Públicas de RTI, y le pregunté qué pasó. Me dijo, la ministra llamó que no se podía pasar esa película. Entonces eso, yo armé un escándalo en la prensa, y eso toda la prensa liberal, utilizándome un poco, porque venían las elecciones entre Virgilio Barco y Álvaro Gómez. La prensa liberal empezó a defender la película, que es una película sobre la chulavita, sobre la violencia conservadora de los años 50, cuando la guerrilla liberal en el llano. Entonces me llamó Noemí, Alfredo, ¿qué quieres? Y paramos este escándalo. Le dije, no, yo lo que quiero es que se pase la película. ¿Cómo así que qué quieres? Entonces, mermelada. Mermelada, sí. Se reparte hace mucho tiempo, sí. Tenemos una gran fábrica. Tal vez ahora lo hubiera dicho, sí. Quiero un barril de mermelada. Pero en esa época, pues uno es romántico, entonces le dije, no, lo único que quiero es que se pase la película. Y ahí terminó. ¿Y se pasó? Nunca se pasó. Nunca se pasó. Nunca se pasó. Y es una excelente película. Nunca se pasó por televisión. Nunca. Ya lo he pasado en muchas partes y lo he exhibido en muchas partes. Inclusive la guerrilla mandó pedir copia de esa guerrilla, que es de esa película. Pero no se ha exhibido en televisión. ¿Para qué tenían que matar a ese pobre viejo? Cosas de mi sargento. Ya en el año 90, ya no me recuerdo la fecha, hice un documental sobre Álvaro Mutis, pero estuve casi un año buscando la financiación, con México, con Colombia y con Francia. ¿Por qué con Francia? Porque Álvaro Mutis es un hombre que se educó en Francia, es de cultura francesa, y él me dijo que él quería que se incluyera Francia. Finalmente conseguí la financiación, me ayudó mucho Ramiro Osorio, aquí en Colombia. Yo puse una platica, mi empresa pues, Acción Cine Video que se llamaba. Conseguí el apoyo de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Canal 13 de Televisión Mexicana. Y en París, Catalina Villar me puso en contacto. ¿Sabes quién es Catalina Villar? Sí, me puso en contacto con un productor francés y él se metió en la película. Yo había obtenido a través de la embajada francesa el apoyo se llama el FAVI, el Fondo de Ayuda Audiovisual Francés, y otra vez el productor se quedó con el 90% de ese dinero. Naturalmente. Pero la película se ha exhibido con mucho éxito, la exhibió Arte, que es un canal de televisión cultural europeo, y Planeta Cable en París. Entonces, esas satisfacciones, digamos, que le dan a uno personales, ¿no? Desde luego, yo sé muy bien, he leído los comentarios que Mutis hizo sobre tu película, unos comentarios a él le gustó muy mucho elogiosos. La película, bueno. El poeta y novelista colombiano necesita para su oficio de escritor el olor de la platanera,
que lo traslada a su infancia en la hacienda cafetera de la familia en las montañas de Colombia. Esta mata de plátano representa para mí la presencia del paisaje que me ha acompañado toda la vida. Es el paisaje de la finca de Coello. El jardín, la huerta de Coello estaba llena de matas de plátano. Y aquí ha crecido con una fidelidad para acompañarme y para apoyar mi memoria en un sitio que para mí fue el paraíso en la tierra. Hoy ha llamado en mí el griterío de las aves que pasan en verde algarabía sobre los cafetales, sobre las ceremoniosas hojas del banano, sobre las heladas espumas que bajan de los páramos, golpeando y sonando y arrastrando consigo la pulpa del café y las densas flores de los cámbulos. Hoy algo se ha detenido dentro de mí. Un espeso remanso hace girar de pronto lenta, dulcemente, rescatado de la superficie agitada de sus aguas, ciertos días, ciertas horas del pasado a los que se aferra furiosamente la materia más secreta y eficaz de mi vida. Flotan ahora como troncos de tierno balso, en serena evidencia de fieles testigos, y a ellos me acojo en este largo presente de exilado. Querías preguntarme qué es para mí el cine. Te voy a responder. El cine para mí ha sido tres cosas. Mi forma de entender y ver el mundo. Y de protestar cuando hago cine contestatario. Mi forma de comer, mi familia y yo, cuando hago cine comercial. En eso no tengo absoluta claridad, Leopoldo. Yo he vivido, y mis hijos, mi hija y mi esposa, del cine. En eso no tengo escrúpulos. Me encanta el cine, por ejemplo, de Eisenstein, porque me eduqué con ese cine. Desde luego, y porque es un cine histórico, y innovador y permanente, clásico, eterno. Siempre me gustó el cine italiano. La época de los clásicos italianos, de los años 60, Fellini, Antonioni, Visconti, La Tuada, sí, todos ellos, y el cine del neorrealismo, que me parece Rossellini fue extraordinario, y de Sica. Sí. Y de los americanos me encanta John Ford, y obviamente de los contemporáneos Woody Allen. No podía ser de otra manera. Y Coppola. Yo pienso que la película más importante que se ha hecho en el cine mundial hasta ahora es El Padrino. Ahora, ¿qué me quedó por hacer? Me quedaron películas aquí. Ahí tengo los guiones. Cuando Focine se acabó, porque Focine fue un impulso de todas maneras, sí, que todos nosotros recibimos, y esa fue una época de alguna manera dorada, porque casi todos los cineastas de esa época pudimos hacer al menos una película. Cuando Focine se acabó y pasó este larguísimo periodo antes de la actual ley de cine, creo que hubo un naufragio de muchos cineastas que, como tú y también como yo, y perdona que me nombre, pues quedaron sin poder hacer muchos de sus sueños. Eso es verdad. Luis Alfredo. Antes de que me despidas, yo quiero decir dos palabras sobre ti. Yo quiero, y lo voy a decir a cámara, no te lo voy a decir a ti. Yo quiero agradecer a Leopoldo Pinzón, una persona muy bella, que conozco desde el año 1962, y a quien le debo mucho, lo mismo a sus hermanos, porque me metieron en el mundo del periodismo. Y te agradezco que nos hayas traído a este escenario, que entre otras cosas es un museo, y ya nosotros estamos acercándonos a hacer piezas de museo. Sí. Gracias por todo, ha sido un enorme placer hablar contigo de nuevo.